Hola Andrés, buenas. Ok, está. Ahora sí, empecemos. Veamos. Hasta la clase anterior, lo que fue incluso el repaso de lo que estuvimos viendo con ustedes, vimos hasta lo que fue, no, ni siquiera la clase anterior, porque la clase anterior no vinieron, solo creo que estuvo Camila, así que tuvieron descanso. Justo nos habíamos quedado hasta el caso de lineales. Ahora. Después de lineales suele venir Bernoulli o suele venir exactas, ¿ya? Porque prácticamente las ecuaciones de Bernoulli es un caso particular de las ecuaciones lineales mismo, ¿ya? Entonces, hay algunos profes que sí les suelen dar el tema de Bernoulli, hay otros profes que suelen pasar directamente a Edo exactas, ¿ya? Entonces, no hay problema ahí, simplemente me comentan si es que alguno si le dieron la parte de Bernoulli o su profe se fue directamente a exactas. Entonces, esto ya estuvimos viendo nosotros, el caso de lineales, estuvimos viendo lo de homogéneas y no homogéneas, resolvimos incluso ejercicios con problemas de valor inicial, hasta aquí fue la prueba, ¿ya? Después de las lineales, es lo que viene ahorita, es lo de ecuaciones exactas. Ahora, para el caso de ecuaciones exactas, lo primero que tienen que considerar es que, nuevamente, cosas que necesita usted como base son la parte de derivadas e integrales. Pero aquí hay un tema que nosotros necesitamos, que es las derivadas parciales. Si ustedes ya trabajaron derivadas ordinarias, que fue toda la materia de cálculo del semestre anterior. Ahora, en este caso, para las ecuaciones exactas necesitamos recordar, o bueno, necesitamos empezar a conocer derivadas parciales. Los estudiantes que tienen la materia de cálculo vectorial, ellos tienen como parte de su curso derivadas parciales, pero el resto, los que no tienen la materia de cálculo vectorial, en cambio, esta parte de derivadas parciales les toca aprenderlas al apuro en EDO. Ahora, lo primero que tomar en cuenta, nosotros tenemos la derivada ordinaria, que es algo que ustedes ya trabajaron en cálculo, es la clásica derivada de y respecto a x. Esta es ordinaria, ¿ya? La característica de la derivada ordinaria es que tiene una sola variable independiente, ¿sí? Que es respecto a la que nosotros vamos a derivar. En cambio, las derivadas parciales se combinan. Puedes tener varias variables independientes y se representan con este símbolo. Derivada de y respecto a, y puedo tener diferentes variables. Ahora, aquí voy a poner una letra diferente, por ejemplo, voy a poner derivada de z respecto a x y derivada parcial de z respecto a y. Ahora, este símbolo, hay profes que lo utilizan directamente así. Lo que quiero es que lo vean. Hay otros que utilizan una letra medio rara, por lo cual a veces no le escriben muy bien, pero quiero que noten que es este símbolo que está aquí donde está este simbolito que está acompañándole a la función. Eso es el símbolo de derivada parcial, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia tiene una derivada parcial con respecto a una derivada ordinaria? En una derivada ordinaria, yo simplemente derivo respecto a la variable que tengo, pero la variable dependiente sigue siendo parte de una función. Por ejemplo, si yo digo, z es igual a xy al cuadrado, la derivada de z respecto a x nos va a quedar así. La derivada de un producto, x', la derivada de x es 1 por y al cuadrado, más la primera que es x por la derivada de y al cuadrado. Que en cálculo, ¿cuánto es la derivada de y al cuadrado? Rapidito, rapidito, chicos, ¿cuánto es la derivada de y al cuadrado? ¿Qué pasó? ¿Cuánto les queda? A ver, pueden usar el micro, no hay problema que se me equivoquen.
Simplemente 2y, pero le falta algo. 2y por... Y prima. Exactamente, ¿cierto? Por y prima, que es la derivada de y respecto a x. Ahí, eso es una derivada ordinaria. Ahora, ¿qué diferencia tiene la derivada parcial? Que la derivada parcial lo que hace es, solamente es variable la variable independiente y la variable o cualquier otra variable dependiente es una constante. Es decir, que si yo ahora digo la derivada de z respecto a x va a ser igual a, y ahí simplemente la y al cuadrado es una constante porque estoy tomando mi variable x. Es decir, que es y al cuadrado por la derivada de x, que es 1, prácticamente esto me queda y al cuadrado. Esa es la derivada de z respecto a x. ¿Sí? Es decir, cuando yo trabajo con derivada parcial, todo lo demás son constantes. Profe, pero la y es una variable. Pero para una derivada parcial, solamente variable es lo que está aquí. Todo lo demás son constantes. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si saco la derivada de z respecto a y en cambio? Ahora, como estoy derivando respecto a y, x sería una constante y solamente la derivada de y al cuadrado respecto a y me quedaría 2y. Ya no y prima porque es derivada de y respecto a y, ¿sí? Y estos serían derivadas parciales. Derivada parcial de z respecto a x y derivada parcial de z respecto a y. Y la derivada ordinaria, que es lo que ustedes conocen de cálculo. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas parciales, primero eso, la variable respecto a la que deriva, esa es variable y todas las demás variables se convierten en constantes. ¿Ya? Hagamos un ejemplo más. Vamos a suponer que tengo la función f de x, y y z, que va a ser x al cuadrado más 5xy menos yz al cubo. Ahí. Entonces, yo quiero encontrar la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y la derivada parcial de f respecto a z. Eso ya me quedó horrible. Respecto a z. ¿Sí? Entonces, por favor, deriven cada una, que igual no es complicado porque recuerden, solo variable es la letra respecto a la que estoy dividiendo. Todo lo demás son constantes. Así que empecemos con la primera. ¿Cuánto es la derivada de f respecto a x? 2x más 5y menos y z cubo. No, 2x, nada más. ¿Por qué más 5y no? Porque esto, ¿qué sería para este ejercicio? Constante. Y si es constante, la derivada de una constante es, Cero. entonces todas las demás se hacen cero porque no hay una x, ¿sí? Listo. Eso sería todo. Esa es la derivada de f respecto a x. Asimismo, ¿cómo quedaría la derivada de f respecto a y? 5 Menos, z cubo. exactamente, listo. Sí, porque sería 5 por la derivada de y que es 1, 5 menos y, la derivada de y que es 1 por la constante z al cubo. Listo. Y eso es todo, 5 menos z al cubo. ¿Y cuánto sería la derivada de f respecto a z? 3yz cuadrado. 3yz al cuadrado. Perfecto. Todo lo demás son constantes. Esto tiene que quedar claro para ustedes, chicos. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando el tema de ecuaciones diferenciales exactas, usted va a utilizar a cada rato esto. Va a utilizar derivadas parciales, por lo cual debe quedar clarísimo diferenciar, ¿no? El menos, no le puse, sí, 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 me falta el menos en la última, ¿no? Aquí sería menos 3yz al cuadrado. Ahí sí, perfecto. Ok, entonces, y esto, o sea, lo que usted necesita dominar es esto. No, tampoco es que les van a tomar ejercicios de derivadas full difíciles, porque como ve, prácticamente todo lo demás se vuelve constante, lo que lo hace muy fácil al momento de derivar. Pero a veces me pasa que en esto se me comen los ejercicios de Edo exactos. Entonces, primero tiene que quedar claro eso, ¿no? Entonces, ya que revisamos lo que son ecuaciones diferenciales y, perdón, en lo que son derivadas parciales, ahora sí.
Entonces, diferencial de una función de dos variables. Bueno, aquí les explico un poquito cómo iría, ¿sí? E incluso les dice cómo quedaría la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, si z es una función de x y y, entonces es una función de dos variables con las primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano XY, ya que estamos en función de x y y. Entonces su diferencial es, y ahí ya les da cómo se escribiría completamente el diferencial. Vamos a copiar esto como base para lo que son exactas. Ya, entonces nos dice, ¿no? ¿Cómo se escribe directamente? Una ecuación diferencial en función de varias variables independientes tenemos. Diferencial de z va a ser diferencial parcial de f respecto a x por dx más diferencial de z respecto a y por dy. En el caso especial, cuando f de x es igual a una constante, donde c es una constante, entonces la ecuación 1, la diferencial o la ecuación diferencial de esto, nos va a quedar igual a lo mismo que está ahí, pero el diferencial de z, como z es una constante o la función es una constante, entonces sería cero, ¿sí? Pero sigue siendo una ecuación diferencial. Ya, ahora, las z exactas vamos a necesitar de ese principio para poderla resolver. Me dicen otras palabras, dado una familia de curvas f de x, y, podemos generar una ecuación parcial, una ecuación diferencial de primer orden si calculamos la diferencial de ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, y ahí les doy un ejemplo, ¿no? Entonces, la ecuación 2 de la ecuación diferencial de primer orden es, y simplemente derivamos esto respecto a x, que sería y. La derivada de x al cuadrado 2x menos la derivada de 5xy sería 5y, y más la derivada de y al cubo, que es 0, ya que sería una constante. Y la otra, la derivada de y, que asimismo va el mismo principio. La derivada de x al cuadrado es una constante, se va, de menos 5xy me queda menos 5x, más la derivada de y al cubo, que es 3y al cuadrado por dy. Y ahí ya se forma una ecuación diferencial. Ahora, les dice aquí entonces la definición de una EDO exacta. Ya, ahí tenemos. Entonces, una expresión diferencial m de x, y por dx más n de x, y por dy es diferencial exacta en una región R del plano XY si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y definida en los reales. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma, y aquí está. Esta es la EDO exacta. M de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. Se dice que es una ecuación diferencial exacta si la expresión del lado izquierda es una diferencial exacta, ¿sí? Es decir, si lo que tenemos a la izquierda corresponde a una diferencial exacta. Entonces, bien, esto sería como tal la definición y cómo se escribe una ecuación diferencial. Ahora, de aquí esta es la forma de una ecuación diferencial, ¿no? Pero todavía lo que viene es comprobar cómo yo compruebo que esta ecuación es diferencial. Ahí les quiero preguntar, pues como ya están viendo esto, yo supongo que ya entraron a ese tema. ¿Cómo yo puedo comprobar que es una ecuación diferencial exacta, chicos? ¿Qué tenemos que hacer con eso para que sea una diferencial exacta? Hay una regla. A ver en el chat que me dice. Iguales. ¿Quiénes tienen que ser iguales? Derivo y me queda igual. Exacto, por ahí va. Sí, pero la derivada es, como m está con el diferencial de x, lo que nos dice la regla es que la derivada parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si esto se cumple, estamos hablando de una EDO exacta. ¿Sí? Entonces ahí, más o menos iba por ahí la idea de lo que son iguales, ¿sí? Entonces tienen que comprobar que lo que está a la izquierda, ahí está, justamente esto. Derivada parcial de m respecto a y, tiene que coincidir
con la derivada parcial de n respecto a x. Les dice, ¿no? Sean m de x, y n de x, y continuas y que tienen las primeras derivadas parciales continuas en la región rectangular R. ¿Por qué región rectangular? Porque estamos hablando de un plano x, y, ¿sí? Donde x está entre a y b y y está entre c y d. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de x, y por dx más n de x, y por dy sea exacta es, y ahí les da la regla, que es justo a lo que acabamos de indicar. Después, entonces el primer tipo de ejercicios es hasta ahí. Lo que viene es el proceso de resolución. Ahora, ¿cómo se resuelve una EDU exacta? Hasta ahorita lo único que comprobamos es que coincidan, es decir, comprobamos que sean exactas. Muchos profesores suelen considerar que la EDU exacta es el caso más fácil de ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque como lo trabajamos por separado, ya no nos hacemos tanto lío como lo hacíamos con las ecuaciones lineales o incluso con las que veremos más adelante. Entonces les dice, ¿no? Dada una ecuación de la forma diferencial m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a cero, determine la igualdad de la ecuación 4 si es válida. Entonces hacemos la comprobación, ¿no? Y nos dice que tiene que existir una función tal que el diferencial de la función respecto a x es igual a m de xy. Integramos y ya sacamos la primera parte de la función f. ¿Sí? Hacemos prácticamente lo mismo para la segunda función, la cual nos dice donde la función arbitraria g de x es la constante de integración. Ahora, derivando 5, la ecuación que nos acabó de salir de acá, con respecto a y, ahora con respecto a la segunda función, recuerden que la primera fue respecto a x y ahora derivamos respecto a y, y lo que nos da es la constante, ¿sí? De integración. Ahora, derivando 5 respecto a, bueno, la primera es esta, el resultado de la integral. Luego, derivando esto y suponiendo que la derivada de f respecto a y es n de x, y, comparamos nuestras dos funciones y nos quedaría que g', es decir, la derivada de la primera función, es n de x, y menos la derivada parcial respecto a y de la función inicial. Con eso nosotros ya conseguimos el valor de la constante g y podemos formar nuestra ecuación. Entonces aquí les da un ejemplo en forma alfabética, ¿no? Con las letras, que usted se puede guiar por ahí. Pero si necesita guías también con ejercicios, aquí tiene un ejemplo. Entonces tenemos el primero, m de x, n de x, y luego es simplemente, comprobamos que sea exacta, los dos valores coinciden. La segunda parte decía, la integral de f respecto a x es igual, y nos tocaría integrar esta función, y la integral de f de x con respecto a y es igual a, y tenemos la segunda función, que sería la integral de. Ahora, ¿qué hacemos con las dos? Al integrar la primera de estas, obtenemos nuestra función, y luego al derivar esta función, sí, porque tenemos que volverla a derivar, la igualamos con nuestro valor de n, que es lo que tenemos acá. Igualamos ese valor de n con nuestra función y vamos a tener el valor de g' de x, que sería nuestra constante. Después con g' ya tenemos el valor de la función para poder luego calcular el valor de g. ¿Sí? Entonces g' me quedó menos 1, g de y es igual a menos y ese es el valor que me faltaba en la primera parte. ¿Ya? Ahora, la respuesta final sería simplemente igualar las dos variables que teníamos al inicio. Entonces aquí teníamos ya f de x, y, me quedaba x cuadrado y menos y, que es lo que sacamos aquí, x cuadrado y, pero me faltaba el g de y, que es lo que sacamos en la segunda parte, que en este caso fue menos y. Y ahí ya teníamos nuestra función. Así la solución de la ecuación en forma implícita, podemos escribirla como forma implícita, sería esto. Y la forma explícita de la solución de la ecuación solamente sería despejar y. Ahora, eso es lo que típicamente uno tiene que hacer para resolver una ecuación diferencial. Bueno, aquí les dan algunos ejemplos. Si les mandan tareas, no se olviden subirla al grupo. Ahora, hagamos un par de esta primera parte. Del 1 al 20 determine si la ecuación diferencial dada es exacta y si lo es, resuelva. Entonces tenemos del 1 al 20.
Tomemos uno de los ejercicios del primer paquete de 1 a 10 y luego hacemos del 10 al 20 unos dos más. Así que, a ver, me llevo estos del 1 al 10. Muy bien. Empecemos entonces con la práctica de Edu Exactas. A ver, escojan ustedes. O les pregunto a cualquiera, un número. André, usted me llegó un poco más tarde. ¿En qué tema estás tú, André? Porque el resto me dijeron que iban todavía en exactas y Camila va un poquito más adelante en homogéneas. ¿Usted en qué tema está? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Se me fue André. Camila, número del 1 al 10. ¿Cuál hacemos? Ah, igual está en exacta. El, el 5. Ya, vamos con el 5. El 5 es uno de los que tiene respuestas, ¿no? Acuérdense que en este libro las lineales todas tienen, perdón, las impares todas tienen respuesta. Ok, el ejercicio número 5 nos dice 2xy² menos 3 por dx más 2x² y más 4 por dy es igual a 0. De aquí, esto sería el que acompaña a dx es m y el que acompaña a dy es n. Ahora, tenemos que comprobar primero que sean exactas, ¿ya? Para eso, lo que hacemos es derivar a m respecto a y, lo cual nos quedaría, ¿cuánto sería la derivada de m? De 2xy² menos 3. La derivada respecto a y, ¿cuánto les quedaría? Emanuel, ¿cuánto le queda a esa derivada? Lo escribió. 4xy, listo. Entonces, y 2 y x son constantes porque estamos derivando respecto a y la derivada de y² es 2y. Por 2x me quedaría 4xy. Perfecto. Ahora vamos con la segunda. La derivada respecto a x de n. Y ahí en cambio tendríamos que derivar respecto a x. Cuénteme, Justin, ¿cuánto le queda a la derivada de n respecto a x? 4xy. También 4xy, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que la derivada de de m respecto a y coincide con la derivada de n respecto a x, por lo tanto, entonces sabemos que es exacta. Y ahora sí, procedemos a resolver. Alina, deme un segundito, ustedes de química ya le envío a su sala. Alina, química. Ya ingresé nomás, le tiene que aparecer en la pantalla la sala de química, Alina, ¿sí? Ya, muy bien. Ok, entonces, a ver, continuamos. Ahora sí, como sabemos que es exacta, podemos continuar con la resolución. Recuerden que para la resolución lo que les decía es que tienen que trabajar con el diferencial de los dos casos. Es decir, que en la primera vamos a tener que el diferencial de f respecto a x es m de x, y el diferencial de f respecto a y es n de x, y. ¿Sí? Y lo que nos toca hacer es, la primera, el caso de la izquierda, tenemos que integrar para encontrar el valor de f y luego a esa respuesta la vamos a derivar e igualar con el valor de la derecha. Ese es el proceso que utilizamos para resolver. ¿Listo? Ya, entonces, muy bien. Hagamos esa primera parte. Vamos entonces a empezar con nuestra integral. Y sería despejo, solamente aquí, diferencial de f es igual a m, que en nuestro caso m,
es 2xy al cuadrado menos 3 por diferencial de x. Entonces, como estamos en función de una sola letra, hacemos nuestra integral y calculamos el valor. Entonces, f de x, y es igual a, y nos tocaría integrar esta función respecto a x. Así que veamos cómo les quedaría la integral de esa función respecto a x. Recuerden que y es una constante prácticamente. Entonces, ¿cuánto es la integral de 2xy al cuadrado? A ver, André, no le vi su fecha de inscripción, es un mes. Si ya completaste el mes, ya te tocaría hacer el siguiente pago. Siempre es completado el mes. Ya les voy a revisar. No, no he revisado. Como me fui de feriado, ni he visto, porque la mayoría ya estaba completando el mes, lo que están tomando mensual. Ahí ya le reviso y le veo su fecha de pago, ¿sí? Igual el resto. Pilas con sus fechas de pago. Listo. Entonces, y al cuadrado ni lo tapamos porque recuerden que estamos integrando respecto a x. Entonces, ¿cuánto es la integral de 2x? O bueno, incluso 2y al cuadrado. Hagámosle ahí. 2y al cuadrado. Y la integral de x sería x al cuadrado sobre 2, ¿no? Sí. X al cuadrado sobre 2. Esa es la integral de x al cuadrado. Menos, y ahí sería 3 por la integral de 3 sería simplemente 3x. Que esto es prácticamente cálculo, ¿ya? 2 con 2 se van, pero acuérdense que aquí viene el más g de y. Es una constante en función de la otra variable que tenemos. Así que por ahora, la primera parte entonces es f de x, y es igual a 2 con 2 se fue y me quedaría x al cuadrado y al cuadrado menos 3x y ahí más g de y. G de y es la constante, ¿sí? Pero ¿por qué, profe? Entonces, si es una constante, ¿por qué se llama G de y? Porque recuerden que es una constante y pues, como es derivada parcial e integral parcial, las funciones de la otra variable son constantes. Como estamos integrando y derivando respecto a x, por eso todos los valores de y son constantes. Por eso se queda como G de y. Ahora, ese es el primer paso. Bueno, el primer paso fue la comprobación, ¿no? El segundo paso fue la integración. El tercer paso es derivar la función, pero ahora respecto a y. Es decir, ahora vamos a derivar f respecto a y. Y derivamos. Y esto nos quedaría. La derivada respecto a y sería x al cuadrado se queda. La derivada de y al cuadrado es 2y por el x al cuadrado, que es la constante. ¿Sí? O 2x al cuadrado y sería, ¿no? La derivada de y al cuadrado es 2y, entonces me quedaría 2x al cuadrado y. Menos la derivada de 3x, prácticamente eso es una constante, por lo tanto se hace cero, más g' de y. Ahí sería. Ese es el tercer paso. La derivada de f respecto a y. Y justamente esto es lo que vamos a igualar con n que está acá. Es decir, la derivada de f respecto a y es n de x. Y eso era 4x, no, eso es acá arriba. 2x cuadrado y más 4. Ahí. Y eso es lo que se iguala acá. Entonces, porque es el mismo. Derivada de f respecto a y es 2x al cuadrado de y más g' de y. Y eso es igual a 2x al cuadrado y más 4. ¿Sí? De ahí simplemente el 2x al cuadrado y con el 2x al cuadrado y se va. Y me queda que g' de y es igual a 4. Ahora, ¿qué es g' de y? G' de y es la derivada de y de g de y respecto a y. Es decir, esto sería derivada de g de y respecto a y. Y eso es igual a 4.
Lo único que me queda es despejar. Derivada de g de y es igual a 4 por derivada de y, o por diferencial de y, perdón. Y ahí se va. Diferencial se va y me queda que g de y, que es nuestra constante, ha sido igual a la integral de 4, que sería 4y. Y listo. Con esto ya podemos escribir la función que prácticamente f de x, y sería igual a, y acá teníamos la función, ¿no? Solo nos faltaba encontrar el valor de g. X cuadrado, y al cuadrado, menos 3x más g, que es 4y. Y esto es el resultado de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso típico que usted tiene que hacer. Entonces, primero, ya sabe, comprobamos que sea exacto. Si no es, nos toca buscar factores integrantes. En este caso, sí lo fue. Después hacemos lo de la derivada de f respecto a x, que me va a dar m, y la derivada de f respecto a y, que me va a dar n. Resolvemos la primera, derivada de f respecto a x, la integramos y encontramos ya el valor de f, pero luego tenemos que volver a derivar para igualar con la derivada de f respecto a y. Entonces el siguiente paso es a la f que calculamos, la derivamos respecto a y. ¿Ya? Igualamos nuestras funciones y ahí sí podemos encontrar nuestra constante g. Y no se añade la constante cuando se integra y de x. No se añade la constante cuando se integra y de x. ¿Cuál me dice? Acá, ¿no? A esta me dices. Creo que a eso se refiere, ¿no? Sí. No, ya no le añadirías porque la constante sería una función de x. Y recuerda que esta ya salió de una función que integramos. Entonces, por eso prácticamente la constante para esta función es lo que ya habíamos sacado acá, ¿sí? Como la integral de f respecto a x me va a dar la constante g de y, la integral de g de y respecto a x me va a dar la constante de f de x. Es decir, que hubiésemos podido tomar el camino al revés. Si hubiese integrado esto, me iba a quedar una función algo como esto y esto, ¿sí? Y después lo vuelvo a derivar, vuelvo a calcular y mi respuesta acá al final posiblemente me hubiese salido 3x. ¿Ya? Porque justamente sale una de la derivada de la otra. Entonces no es necesario volverle a sacar una constante porque prácticamente para la derivada respecto a y, estas eran las constantes. Como hicimos la derivada respecto a x, nos salió la constante de la derecha. Incluso pueden hacer eso, ¿no? Entonces, en este mismo ejercicio, aprovechando que estamos en este ejercicio, voy a resolver ahora por el proceso al revés. Voy a resolver ahora esta de acá, de la derecha. Entonces, la integral de f respecto a y es igual a 2x al cuadrado y más 4. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar esta función. Derivada de f, no, diferencial de f es igual a la integral de 2x al cuadrado y más 4 por diferencial de y. Esto, si integramos, me va a quedar f de x, y igual a la integral de 2x al cuadrado y, recuerden que estamos respecto a y al cuadrado, la integral de 2x al cuadrado y me va a quedar 2x al cuadrado y la integral de y sería y al cuadrado sobre 2. Más la integral de 4 sería 4y más, pero ahora vendría un g de x, porque estamos integrando respecto a y. ¿Sí? Entonces viene una constante en función de x. 2 con 2 se van y ya tenemos f de x, y igual a x al cuadrado, y al cuadrado más 4y más g de x. Lo siguiente, ¿qué sería? Entonces, estoy haciendo el mismo proceso, pero ahora voy tomando la letra de la derecha. Después que encontrábamos f, ¿qué nos tocaba hacer? A ver, miren el proceso que hicimos anterior. Igualar con la otra. Todavía no, me falta un paso antes de igualar. Es justo este pasito de aquí. Derivarla, la función, respecto a la otra letra. De ahí sí viene igualar. ¿Ya? Entonces, lo que siguiente vendría, derivada de f respecto a x, porque integramos respecto a y. Y me quedaría, la derivada de x al cuadrado es 2x y el y al cuadrado se queda porque es una constante.
más la derivada de 4y es una constante, entonces se hace cero, y más la derivada de g de x, que sería g' de x. Y ahora sí, esto lo vamos a igualar con m de x, porque recuerden que lo que integramos fue n, con m de x, y. Y entonces me queda 2xy al cuadrado más g' de x es igual a m, que en este caso m era, estaba m, 2xy al cuadrado menos 3. Entonces ahí me quedaría 2xy al cuadrado menos 3. 2xy al cuadrado con 2xy al cuadrado se van. G' de x es igual a menos 3. G' es derivada de g de x respecto a, y ahí estamos, x es igual a menos 3. Y separamos. Derivada de g de x es igual a menos 3. Derivada diferencial de x. Se va el diferencial con la integral y me queda que g de x es igual a menos la integral de 3 es 3x. Y otra vez, aquí no es necesario agregar la constante porque prácticamente la constante es lo que salió de la primera integral, los valores de y. Estas eran las constantes. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo queda mi respuesta final? F de x, y sería igual a f, que es acá arriba, x cuadrado y al cuadrado más 4y y menos el 3x, que es lo que me sale. Que si se fijan es la misma respuesta, ¿ya? Por eso, aunque me fui un poco largo, pero por eso es que no es necesario agregar nuevamente una constante, porque la constante es lo que salió de la primera integral, ya que estabas en función de la otra letra. ¿Listo? No sé si preguntas, dudas, curiosidades ahí. ¿Más claros en esta primera parte? ¿Ya? Ok. Vamos ahora sí con, bueno, primero les voy a poner una para que hagan ustedes. A ver, ayúdenme resolviendo el número, el 7 quiero que hagan ustedes. Ahí, el ejercicio número 7. Escribí acá para que se vea más claro. X al cuadrado menos y al cuadrado por dx más x al cuadrado menos 2xy por dy igual a cero. Ya, ok, Emanuel me dice, no es exacta. Muy rápido, entonces les tuve que poner una que sí sea. A ver, la primera queda menos 2y, la segunda queda 2x menos 2y, ¿no? Ya, entonces sí, no es exacto. Simplemente comprobamos, ¿no? La derivada respecto a, el primero es respecto a y de x al cuadrado, bueno, tomando en cuenta, esto sería m, ya que está con dx, esto sería n, ya que está con dy. La derivada respecto a x de m es igual a, y ahí me quedaría, respecto a y, perdón, ahí me quedaría menos 2y. Y en la segunda, la derivada parcial de n respecto a x sería igual a 2x menos 2y. ¿Ya? No son exactos, ¿cierto? Entonces, en este caso, derivada de m respecto a y no es con derivada de n respecto a x. Por lo tanto, no es exacta. Listo, a ver, déjenme buscar una, porque todavía quiero que hagan ustedes una del 1 al 10. Después ya les pongo las de las más difíciles. A ver, intenten con el 3.
Ya lo voy a copiar acá. No exacta. Ahí sí. La voy a meter aquí. 5x más 4y por dx más 4x menos 8y al cubo por dy igual a 0. Este es el número 3. Muy bien. Igual esta, voy a pausar, porque esa sí es. Ya, a ver entonces. Continuamos. Como que me las puse a sufrir esta. Entonces, el proceso ya se lo sabe. Primera parte, vamos a comprobar que sean exactas. Nuestro primer paso, comprobar. Para este caso, el que está con dx sería m y el que está con dy sería n. Entonces tenemos que ver cuánto nos quedaría la derivada respecto a y de m y derivamos. Pues, ¿cuánto les queda la derivada respecto a y? Recuerden que como son derivadas parciales, x es una constante, se va y solamente me quedaría 4. Derivada de 5x es 0 más la derivada de 4y que sería 4, ya que estamos derivando respecto a y. Ahora, lo mismo con n, pero derivada respecto a x. Como n es 4x menos 8y al cubo, la derivada de 4x respecto a x es 4 y menos la derivada de 8y al cubo respecto a x es 0, ya que nuevamente son constantes. Listo. Si coincide, pues podemos decir que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Y con esto entonces ya sabemos que entonces estamos hablando de EDO exactas. Ahora sí, viene el segundo paso que sería la resolución y para eso partimos de la regla que la derivada de f respecto a x es igual a m de x, y la derivada de f respecto a y es igual a n de x, y. Ahora, como vieron en antes, podemos resolver cualquiera de las dos. Puedo resolver la primera y luego igualar con el resultado de la segunda o resolver la segunda y luego igualar con la primera. Ya vieron que por ahí no hay ningún problema. Entonces, pero el camino clásico es tomar la primera. Entonces, ahí. ¿Cómo le ponemos a este? Simplemente pongamos ahí. Segundo paso, integral. Ya, entonces vamos a integrar la segunda, perdón, la primera. Y me quedaría, el diferencial de f es igual a m de x, y, que en nuestro caso es 5x más 4y por el diferencial de x. Y aquí viene la integral. La integral de f sería f, que en este caso es f de x, y, ya que estamos en función de esas dos letras, es igual a, y la integral de 5x. Recuerden que como estamos integrando respecto a x, me quedaría 5x al cuadrado sobre 2. Más la integral de 4y respecto a x sería 4xy. Y más, como es un diferencial de x, la constante es un g de y. Hasta aquí la siguiente parte era este paso. Obtener nuestra función f de la primera parte. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tercer paso. Ah, se me fue. Tercer paso, ¿qué hacemos? Deriva Derivar, ¿cierto? Entonces, nuestro resultado tiene una constante en función de la otra regla o en función de la otra variable. Por lo tanto, viene el tercer paso que sería, no me deja rayar. ¿Qué pasa acá? Y ahí sí, listo. No sé por qué no me dejaba rayar. Entonces ya está el segundo paso, la integral. El tercer paso, derivada respecto a la otra variable. A la otra variable. Entonces, como arriba integramos respecto a x, ahora nos toca derivar respecto a y.
Así que sería la derivada de f respecto a y. Y derivamos la función que ya tenemos ahí. Entonces, la función 5x al cuadrado sobre 2, derivada respecto a x, Andrés, bueno, me va a quedar, ¿cuánto? Derivada de 5 medios de x al cuadrado respecto a y. ¿Cuánto es? Rapidito, arriba tenemos, incluso la voy a volver a escribir para que no se me pierda. Derivada respecto a y de 5 medios x al cuadrado más 4xy más g de y. Andrés, usted debería estar solo acá en Zoom. Listo. Ahí sería, ¿no? Entonces, bien, la primera, cero, porque justo eso les expliqué al inicio, derivadas parciales, x es una constante, por lo tanto nos quedaría cero. Más la derivada de 4xy respecto a y, ¿cuánto nos queda? 4x, correcto. 4x. Y más la derivada de g de y sería g' de y, ya que estamos derivando respecto a y. Eso sería la derivada de f respecto a y, ¿ya? Y ahora sí, el cuarto paso que hacíamos con este resultado, ya casi está terminado. ¿Qué hacemos ahora? Igualar. Ahora sí, el resultado que nos quedó lo igualamos con nuestra derivada de f respecto a y, que era n, que eso está acá arriba. Entonces esto, fíjense, ¿no? Es derivada de f respecto a y, tiene que ser igual a esta derivada de f respecto a y que está arriba. Acuérdense, esta era derivada de f respecto a y, era el valor de n, que en este caso es 4x menos 8y al cubo. Y ese valor igualamos acá. Entonces, 4x más g' de y es igual a, y arriba en cambio tenemos 4x menos 8y al cubo. 4x con 4x se van, y ahora solo me quedaría g' de y. Ahí sería. Y g' de y es lo mismo que decir derivada de g de y respecto a y. Esto es igual a menos 8y al cubo. Simplemente despejamos el diferencial de g de y es igual a menos 8y al cubo por el diferencial de y. Integramos ambos lados. Diferencial se va y me quedaría g de y es igual a menos 8y al cubo. La integral de y al cubo sería y a la cuarta sobre 4. Entonces ahí me daría menos 8 sobre 4 sería menos 2y a la cuarta. Y listo. Ya tenemos lo que nos faltaba. Ahora sí, nuestra solución final, nuestro f de x, y sería igual a, y la respuesta que arriba nos quedó, 5 medios de x al cuadrado más 4xy, 5 medios de x al cuadrado más 4xy, más g de y. Que está bien, más g de y. Pero ahora ya sabemos que g de y es menos 2y a la cuarta. Menos 2y a la cuarta. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, hay profes que le suelen dejar así. Hay profes que suelen considerar profe, entonces le puedo dejar igualada una constante. En lugar de poner como f de xy, simplemente le ponen así. 5 medios de x al cuadrado más 4xy menos 2y a la cuarta igual a c. También está bien si le dejamos así, para no escribirla como una función. ¿Ya? Le puede dejar así si usted desea, o le puede dejar como está en la primera parte. Ya depende muchas veces de cómo prefiere su profe que usted escriba la respuesta. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? Ya tuvimos un caso de no exacta, el caso del primer ejercicio de exacta. Ahí sí. ¿Preguntas, dudas, curiosidades en estos ejercicios? ¿No? Ok, ahora. En una prueba, posiblemente no les dejen así. Les ponen muchas más cosas a trabajar. Por lo tanto, lo siguiente que les pueden poner son ejercicios con problema de valor inicial. ¿Sí? Entonces ya conocen cómo resolver. Igual, otra vez, ¿qué es lo que necesito para esta? Y lo vuelvo, no vaya a ser, ojo, ¿no?
Otra vez, usted necesita volver a practicarme. Eh, integración, integración por sustitución. Tiene que volver a estudiarme integración por partes, y tiene que volver a estudiarme fracciones parciales o integración por fracciones parciales, porque cualquiera de ellas les pueden dar, ¿sí? Además que esto vuelve a utilizar derivadas, pero en este caso, derivadas parciales, ¿sí? Entonces, esto, ¿ya? Sustitución. Ah, sí, sustitución trigonométrica, me estoy olvidando. Esa ya me les puso a sufrir en la prueba anterior. Sustitución trigonométrica. Es prácticamente volver a repasar primer semestre, cálculo uno, trigonométrica. Entonces, para las EDO exactas, igual que como en la anterior fue para las EDO por separables o las EDO ¿cómo se llamaba la otra? EDO lineales, usted de ley necesitaba esto. Entonces, ya ahorita se va dando cuenta, lo primero que necesitábamos para resolver era comprobar a partir de derivadas parciales. Lo segundo, integrales. Y aquí en la parte de integrales es donde usted tiene que estar pilas, porque en estos casos nos tocaron integrales fáciles, pero en una prueba no siempre le ponen un integral fácil, le pueden poner sustitución, sustitución trigonométrica, le pueden poner una por integración por partes. Toman Edo con sustitución trigonométrica, sí. Justo ¿en qué facu? ¿Cuál fue? Camila, creo que usted fue el que le pusieron por sustitución trigonométrica. ¿En qué facu está usted, Camila? Me olvidé de preguntarle. De química. Ya, en química sí les tomaron con sustitución trigonométrica. A otras facus no les toman, pero eso ya depende de cada profe, ¿no? Pero sí, o sea, es que a veces, si es que les toman incluso para talleres toman de SIL o de algún otro libro, y sí suele venir con sustitución trigonométrica. Entonces ahí no se puede confiar. De ley, usted tiene que acostumbrarse a resolver. Se toma de todas menos trigonométricas. De usted no se puede confiar. Entonces, si no, incluso ahorita, por ejemplo, como ya pasó cálculo, usted ya conoce el proceso de sustitución trigonométrica, pero también se puede aprender la fórmula, pues que también le puede ahorrar un poco de tiempo. Ya, sí está medio larguito los ejercicios. ¿Cómo se llama? Profe, ¿es necesario despejar y en exactas? Depende del profe. Hay ejercicios que tal vez no se podrán despejar. Por ejemplo, aquí, ¿cómo despejo un y a la cuarta y un y? Así que no lo podría despejar. Pero habrán ejercicios donde sí se puede. Ya, entonces, porque igual si yo trato de despejar el y, me va a quedar ese y a la cuarta o un y al cubo, entonces no se despeja. Hasta ahí normalmente cuando no se puede despejar. Cuando se puede despejar, sí lo hacemos. Pero en la mayoría suele quedar de esta manera. ¿Ya? Ok, entonces, hasta aquí, esto sería lo principal para él. Ahora, todavía estamos en el caso más básico. Después, el siguiente tipo de ejercicios les pueden tomar. Ahorita ya vimos hasta exactas. Ahora los siguientes serían exactas con PBI o con condiciones de borde, que se aprendan integrales cíclicas también. Sí, pero eso va más adelante todavía. Pero sí, de ahí ya. Normalmente cíclicas no suelen trabajar mucho en EDO, sino más en cálculo vectorial. Y no todas las facus tienen cálculo vectorial, entonces no sufren mucho con eso. Wilson, por ejemplo, ¿usted de qué facu es? Que depende de la facu si usted tiene esa parte. Ok, entonces, exactas con PBI. Ahora, lo de exactas con PBI es prácticamente el mismo proceso hasta llegar aquí. Aquí es donde cambiaría, porque como ya le dan un problema de valor inicial, usted tendrá que reemplazar los datos del problema de valor inicial para continuar la resolución. Sí, eso sería una exacta con PBI. Y luego, la otra es la de transformación. Si me quedo a media sílaba, me banean. Transformación a exactas. Que yo supongo la mayoría están aquí. ¿Qué se necesita para transformar una ecuación diferencial que no es exacta en una ecuación diferencial exacta? Yo creo que ya están por aquí. ¿Qué se necesita para transformar una EDO no exacta en exacta?
Era un factor integrante. Exactamente, ¿cierto? Aquí ya nos toca volver a algo que ustedes conocen anteriormente, que es el factor integrante. Esto ya lo vimos en edolineales, solo que para sacar el factor integrante acá es un poco diferente, ¿ya? Entonces aquí ya nos toca calcular ese factor integrante. Hay profes que se portan chéveres y les dan el factor integrante. Hay otros profes que no, que le dicen, no, ¿sabe qué? Calcula el factor integrante. Entonces nosotros ya sabemos de edolineales que el factor integrante se calculaba como un e elevado a la integral de p de x por dx, ¿cierto? Muy bien, ahí sería. Esto sería lo que nosotros empezaríamos a utilizar. De este factor integrante, hasta aquí nosotros en las edo lineales era fácil porque el p de x se lo encontraba en la propia ecuación. Acá no. Acá sí empieza a trabajar con fórmula para calcular esos factores integrantes, que son dos fórmulas las que usted necesita. Dependiendo de si usted necesita el factor integrante, lo puede calcular con respecto a y o con respecto a x. Así que les voy a poner por aquí ya la fórmula directa del factor integrante. Sería, segundito, voy a ser un poquito más grande para que se pueda ver bien y no borroso. Esto sería su factor integrante. Sería esta, que es u en función de x, pero también nos puede salir un factor integrante en función de y. Normalmente nosotros probaremos con cualquiera de los dos y siempre se escoge el factor integrante a partir de que esa fracción me dé un valor mucho más sencillo para poder integrar. Este sería el segundo. Estas son nuestras dos operaciones de factor integrante. Ahora, lo que está aquí, esto es p de x. Esto de aquí sería p de x o p de y, dependiendo en función de cuál vamos a trabajar. Lo mismo acá. Ya, estas serían nuestras dos funciones de las cuales sale el factor integrante. ¿Listo? Entonces, primero ya saben, m de y sería la derivada de m, derivada parcial de m respecto a y n de x es en cambio la derivada parcial de n respecto a x. Sí, lo mismo pasa con n de x y con m de y. Entonces ahí tendríamos m de y n de x. Ya, luego n y m son los valores generales que nos da la función. Listo. Entonces, esto es lo que ustedes ocupan en cambio cuando tenemos funciones o cuando tenemos que obtener una integral o bueno, una ecuación diferencial exacta, pero primero tenemos que transformarla en exacta. Ahora, como les decía, habrán ejercicios donde a ustedes directamente les dan ya el factor integral. Habrán otros ejercicios donde no. Entonces, muchas veces depende ya del tipo de ejercicios que quiera ponerle sus profes. ¿Ya? Ejemplo, a ver, veamos. A ver, a ver, a ver. Aquí tendríamos el 29 y el 30, aunque aquí ya nos da la función, pero ya los pego acá, los dos ejercicios. Ahí. Entonces, ejercicio 29 y ejercicio 30 nos dice. En los problemas 29 y 30, compruebe que la ecuación diferencial dada es no exacta. Multiplique la ecuación diferencial dada por el factor integrante indicado. En este caso, como ven, ya les da el factor integrante. Entonces no tenemos que hacer el proceso de cálculo. Pero incluso habrán ejercicios donde usted sí tendrá que hacer el proceso de cálculo. ¿Ya? Y compruebe que la nueva ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces, en esto solamente, no incluso el proceso, vamos utilizando el factor integrante. En el primero, en el ejercicio 29, pueden ver que es una expresión un poco grande. Voy a escribirla acá. Menos xy
por el seno de x más 2y por el coseno de x por dx más 2x coseno de x por dy igual a cero. Entonces, lo primero tenemos que, como dice el ejercicio, comprobar si es o no es exacto. Todavía no vamos a seguir, vamos a utilizar el factor integrante. Ya, simplemente vamos a comprobar si es o no es exacto. Y para eso, el que está acompañando a de x es m y el que está acompañando a de y es n. Aquí tendrán cuidado que, como saben, ya en una prueba sus profes se portan un poco cargosos y a veces no se dan cuenta y les cambian el orden. Les ponen primero 2x coseno de x por dy más menos xy seno de x más 2y coseno de x por dx. Ya, y a veces confundimos ponerle m al que está con dy y n el que está con dx. Les tiene que asegurarse que m sea el valor que está acompañando a dx y n el valor que está acompañando a dy. De eso es lo primero que usted tiene que estar pilas. De ahí sí, entonces como tenemos estas dos, lo siguiente sería aplicar nuestras reglas y sería la derivada de m respecto a y derivamos. ¿Cuánto sería aquí la derivada de m respecto a y? ¿Cuánto les queda eso? Deriven. Recuerden que esto ya es derivadas parciales, ya no es derivadas ordinarias. ¿Listo? Entonces, la primera tiene un y. La derivada de y es 1, por lo tanto queda todo lo demás, que sería menos x seno de x. Más, en la segunda lo mismo, tienes un y, la derivada de y es 1 por 2 coseno de x, que serían las constantes. 2 coseno de x. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo derivando n, pero n se deriva respecto a x. Y ahí, en cambio, tanto x como el coseno de x están en función de la variable x. Por lo tanto, aquí sería la derivada de un producto. ¿Ya? Y nos quedaría la derivada de 2x por el coseno de x, primero la constante 2 y empiezo. Derivada de la primera, la derivada de x es 1 por la segunda, que es el coseno de x, más la primera, que es x, por la derivada del coseno, que sería menos n. Entonces aquí pongámosle ya directamente menos. La derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces esto me ha quedado 2 coseno de x menos 2x seno de x. ¿Ya? Entonces parecen iguales, pero no lo son porque aquí, este 2 de aquí ya no está acá. Entonces, no es exacta. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca calcular a partir del factor integrante que me da. ¿Sí? Entonces, bien, ahora, en esta parte sí, les da el factor integrante, pero intentemos obtener nosotros mismos ese factor integrante. Porque igual en una prueba puede que usted, en lugar de darle el factor integrante, sí le pongan a usted mismo a buscarle. ¿Ya? Ok, entonces en este caso, como yo voy a buscar el factor integrante, busco la regla y tenemos m de y menos n de x sobre n por dx, puede ser esa. Veamos, intentemos el primero. Aunque va a salir un poco largo, ¿no? U de x es igual a, ahí tendríamos m de y, que es lo que acabamos de conseguir aquí, que es menos x seno de x más 2 coseno de x. Ahí, según la regla nos dice menos n de x. Menos y n de x es lo que tenemos acá a la derecha, que es, cambiémosle el signo directo. Así nos quedaría, para no hacer tanto proceso, menos 2 coseno de x, menos por menos, más 2x seno de x. Seno de x. Ahí. Sobre, que ahí teníamos sobre, esta es la primera, es sobre m, ¿no? No, sobre n. Sobre n, que es 2x coseno de x. 2x coseno de x. Si esto nos queda un valor muy grande, lo que hacemos es cambiar a la segunda fórmula. La idea es que nos quede un factor integrante no tan extenso. Aquí entonces, resolviendo,
menos x seno de x con este 2x seno de x me quedaría entonces ahí 2, no, 2x se va, entonces 2 sería 2 menos 1, me queda 1, x seno de x. Y 2 coseno de x menos 2 coseno de x se va. Sobre, y abajo tendríamos 2x coseno de x. X con x se van, seno de x sobre coseno de x sería lo mismo que decir tangente de x sobre 2. Ahí sería. Esta podría ser la una fórmula. De ahí, si queremos, también podemos utilizar la otra fórmula, pero veámosle desde aquí. Entonces ahí tendríamos esta primera parte y todavía me falta el exponencial. Aquí u es igual al exponencial de la integral de esto. Entonces nos quedaría exponencial de la integral de un medio, el 2 lo saco y solamente me quedaría la integral de la tangente de x por dx. Ahí. Ahora, y esa hay que sabernos. ¿Cuánto es la integral de la tangente de x? Porque de las fórmulas que ustedes se suelen aprender es la integral del seno al cuadrado, del seno por coseno, pero ¿a qué es igual la integral de la tangente? Hmm, Búsquenle. A ver, ¿a qué es igual la integral de la tangente? Menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno. Entonces ahí me quedaría. Menos un medio de, y la integral de la tangente es logaritmo natural del coseno de x, ¿no? O del logaritmo natural del valor absoluto del coseno. Listo. Ahí, el menos un medio pasaría arriba y me quedaría e elevado al logaritmo natural del coseno de x. Ahí sería. Y esto estaría elevado a la menos un medio. Ahí sería. E con el logaritmo se simplificaría y me quedaría simplemente coseno o menos coseno sería uno sobre coseno de x a la un medio. El coseno es igual, el uno sobre coseno es la secante, así que esto también le podría escribir como secante de x a la un medio. Y por ejemplo me quedaría este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué sería una función? Le puedo dejar con el coseno o le puedo dejar ahí. ¿Sí? Y esa sería un factor integrante. Ahora, podríamos utilizar también con la segunda fórmula, que en cambio era n de x menos m de y sobre m. La respuesta sería algo parecida, ya que solamente cambiarían los signos. ¿Ya? Pues bueno, en este caso me daría ahí. Ese sería un factor integrante que utilizaríamos para operar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tendríamos? No sé si podríamos simplificar algo más. O hasta ahí sería integral de mi función. Sí, seno sobre coseno, tangente xf, un medio, ya. Ok, listo. Ahora, podemos utilizar desde aquí este factor integrante como uno sobre coseno a la un medio. Igual nos complicaría. O de aquí solamente quería más o menos que vean cómo sería el proceso para calcular el factor integrante. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Pregunta, duda, curiosidad. No. Ok. Listo entonces. A ver. Lo siguiente, lo siguiente sería, ahora sí, la comprobación de, vamos a resolver
el ejercicio de acá, pero aquí nos da, por ejemplo, para trabajar solamente de forma algebraica, con XY. A ver, ¿qué me decía por aquí? Inge, ¿por qué el factor integrante nos da en el ejercicio es diferente? Claro, porque nosotros estábamos sacándole directamente con trigonométrica, que podemos utilizar este mismo factor. Ahora, en este ejercicio quiere que utilicemos solamente la función que nos da o el valor que nos da. Me hubiese gustado llegar directamente a esa respuesta, pero no se me simplificaron los valores. Mm, mm, mm. Sí me hubiese salido mucho más conveniente que sea solamente con letras, pero en este caso, como no nos dio ese valor, nos quedaría ahí. Entonces, si de repente tomé algún valor diferente, ¿por qué no? Tenemos el valor de m menos el valor de n, se simplificaron las funciones. No, sí está bien. Ok, ya. Entonces, esperaba que se hubiese simplificado. No sé si de repente con la segunda forma nos hubiese quedado un valor mucho más fácil. El factor integrante puede cambiar. ¿De qué depende? Depende de el caso de integral y el orden, cuál de las dos tomemos. Entonces, en mi caso, tomé el primero, m de y menos n de x sobre n por dx. Igual hubiésemos podido hacer esto mismo con respecto a de y e integrar, pero esperaba que nos quede un valor numérico. Sí, no importa. Entonces, vamos resolviendo ahora con el factor integrante que nos da. Normalmente, si nos queda de forma algebraica. Este que nos estaba dando un valor con trigonométrica que nos complicaría un poco más. Entonces, utilizamos este factor integrante. ¿Cómo se aplica el factor integrante? ¿Qué es lo que hace para resolver cuando tenemos un factor integrante en edo exactas? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar a toda la ecuación por el factor. Es decir, ahora, xy va a multiplicar a cada término de la función y nos quedaría menos xy por xy, nos quedaría menos x cuadrado y al cuadrado seno de x. Más 2y por xy me quedaría 2xy al cuadrado coseno de x por dx. Más, y en la segunda ecuación lo mismo, xy por 2x coseno, entonces se quedaría 2x cuadrado y coseno de x por dy y 0 por xy sigue siendo 0. Ahora sí, viene lo mismo que hicimos hace rato. Es decir, vamos a volver a derivar primero m respecto a y. Esto ahora sería m. Y luego vamos a derivar n respecto a x. Entonces, la primera, ¿cómo nos quedaría? Derivada respecto a y sería la derivada de y al cuadrado es 2y. Por toda esta función nos quedaría menos 2x al cuadrado y seno de x. Más, aquí lo mismo, derivada de y al cuadrado sería 2y. Por el 2x sería 4xy coseno de x. Ahora tenemos que comprobar con la segunda, pero ojo, aquí primero iría el 2, que es una constante, y empezamos. Derivada de x al cuadrado, incluso puedo ponerle 2y aquí. Ojo, porque y también es una constante. Y solamente derivaríamos el x al cuadrado coseno de x. Derivada del primero, derivada de x al cuadrado es 2x por el coseno de x, más el primero, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno de x. Ahí. Hacemos esta multiplicación. El orden primero está el negativo, que también sería 2y por menos x al cuadrado seno, me quedaría menos 2x al cuadrado y seno de x. Y luego 2 por 2 sería más 4xy coseno de x. Y ahora sí coincide. El resto, a partir de aquí, el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, empezamos primero ¿cómo se llama esta? Por la integral de cada una de las funciones, luego derivamos y luego igualamos a la otra función. Entonces, el proceso eso sí va a ser el mismo. Entonces, en este caso,
Vendría, como ya vemos que coinciden, pues sabemos que ahora sí es una edo exacta y procedemos ya con la resolución. Entonces tenemos que la integral, perdón, el diferencial de f respecto a x es igual al valor de m. Y ahora m para nosotros es toda esta función que está acá arriba. Sería menos x al cuadrado y seno de x más 2xy al cuadrado coseno de x. Y asimismo la segunda, el diferencial respecto a y de f, en cambio es n, que es 2x al cuadrado y coseno de x. Y ahora sí, ¿por cuál nos vamos? ¿Cuál integramos mejor? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál prefieren integrar? ¿Me creerían si les digo que el más fácil de integrar es el de la izquierda? ¿O no me creerían? Entonces, el de la derecha, ¿cuál de los dos sería más fácil? Solo viendo. Ahí sí tienen que prestar mucha atención al diferencial respecto a qué van a integrar. ¿Ya? No, ¿cierto? Entonces, el más fácil es el de la derecha. ¿Por qué? Porque prácticamente solo hay una, una variable que vamos a integrar que es y. En cambio, en el de la izquierda tenemos x al cuadrado seno y tenemos x coseno. Es decir, si yo integro esto, ¿con qué método de integración me tocaría integrar el de la izquierda? Me tocaría utilizar integración por partes. Sí, el de una vaca vestida de uniforme. Mientras que si yo integro el de acá, solamente sería la integral de y. Es muchísimo más fácil. Ya, entonces pilas con eso, porque también eso nos va a dar un lío al momento de querer integrar. Entonces integremos esta y nos quedaría diferencial de f es igual a 2x al cuadrado y coseno de x por el diferencial de y. Integramos esta función y nos quedaría f, la integral de df sería f de x, y es igual a. Y aquí lo único que hay que integrar es el y. Todo lo demás ya sabe que son constantes y la integral de y sería y al cuadrado sobre 2. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado, y al cuadrado sobre 2 coseno de x, porque estamos integrando respecto a y, más, más g de x, que sería g de la función contraria a la que integramos. 2 con 2 se van y me ha quedado que f de x, y es igual a x cuadrado, y cuadrado, coseno de x, más g de x. Listo. Hasta ahí. ¿Qué seguiría ahora? ¿Cuál es el siguiente paso ya después que teníamos f? A ver, acuérdense cuál era. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque estoy integrando. Recuerda que, a ver, lo voy a explicar de nuevo. Tengo que integrar esto, ¿no? 2x al cuadrado y coseno de x por diferencial de y, ¿cierto? Ahí. Entonces, todo esto, el 2x al cuadrado y el coseno son constantes porque estamos integrando respecto a y. Es decir, que el 2x al cuadrado coseno de x prácticamente no les paro bola. Y solo me quedaría la integral de y por dy. ¿Y cuánto es la integral de y por dy? Eso aquí me preguntaba por qué le vamos al cuadrado. Eso es y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y si por eso nos queda 2x al cuadrado coseno de x por y al cuadrado sobre 2. Y de ahí salía ese y al cuadrado sobre 2. Entonces esto nos toca cada vez que trabajamos con edo exactas, toca hacer por derivadas parciales y de ahí sale también la parte de integral. Ya, entonces de ahí. Espero que haya quedado clara esa duda de por qué eleve al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, luego, exactamente, luego viene la derivada. Ahora vamos a derivar f, pero respecto a la otra variable. Entonces, como integramos respecto a y,
ahora nos toca derivar respecto a x. Y nos quedaría, la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y al cuadrado coseno de... pero es un producto, x al cuadrado por coseno, entonces sería y al cuadrado por la derivada de un producto, de x al cuadrado por el coseno de x. Es derivada del primero, la derivada de x al cuadrado es 2x por el segundo, que es coseno de x, más el primero, que es x al cuadrado, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces, incluso aquí le voy a poner menos seno de x. Más, y la derivada de g de x sería g' de x. ¿Ya? Entonces, aquí nos quedaría ya la derivada de f respecto a x. Y ahí ya multiplicamos, y al cuadrado por 2x coseno sería 2xy cuadrado coseno de x, menos, y aquí sería x cuadrado y al cuadrado seno de x, y más g' de x. Ahí sí. Luego, ¿qué hacíamos con esto? Hasta ahí ya tenemos la derivada de lo que salió de la integral. ¿Qué hacíamos ahora con eso? Igualar con n, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá arriba. Entonces ya solo nos falta igualar, ya que ambas son, ojo, ambas son derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a x. Entonces podemos decir que, aquí lo voy a escribir, menos x cuadrado y seno de x más 2xy al cuadrado coseno de x ha sido igual a lo que tenemos acá. 2xy al cuadrado coseno de x menos x cuadrado y seno de y cuadrado seno de x más g' de x. Ahora, y aquí, menos x cuadrado y cuadrado nos quedó acá, ¿no? Sí, factor común y al cuadrado. Ya. Entonces aquí nos quedaría 2xy al cuadrado coseno se va con 2xy al cuadrado coseno. El otro parecen iguales, pero no son. O no sé si es que me falta el cuadrado aquí. Según yo, no. M es menos x. Ah, sí. Menos x cuadrado y cuadrado seno de x. Aquí me faltó este cuadrado aquí. Y ese sería el valor que iría aquí. Cuadrado. Y por eso también se simplifica. Menos x cuadrado y cuadrado seno de x con menos x cuadrado y cuadrado seno de x. Prácticamente nos ha quedado 0 igual a g' de x. ¿Ya? Que pensaríamos que eso es 0, pero no, porque recuerden que tenemos que integrar. O sea, aquí, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué es g' de x? Es derivada de g de x respecto a x. Y este es igual a 0. El diferencial de g de x es igual a 0 por el diferencial de x e integramos. La integral de diferencial de g de x me queda g de x. ¿Y cuánto es la integral de 0? Y ahí es donde se suelen quedar en esa duda. ¿Cuánto es la integral de 0? Constante, exactamente. No vayan a pensar que porque era 0, la integral también es 0. La integral de 0 es una constante, c. Ahí nos queda. ¿Listo? Y ahora sí, entonces podemos sacar nuestra respuesta final. f de x, y, f de x, y es igual a, y recuerden que f ya lo teníamos calculado acá, solo nos faltaba el valor de g de x. Y ahí sería entonces x cuadrado, y cuadrado, coseno de x, más, y g de x es el que acabamos de calcular, que es c. Y esta sería nuestra respuesta final. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, ahí. Preguntas ahí. Profe, ¿qué me decía por aquí? Y los términos transitorios. A ver, términos transitorios en este caso no estaríamos trabajando aún.
Los términos transitorios normalmente trabajamos cuando la tendencia de la ecuación diferencial va igual a cero, que eso normalmente solemos tener en ecuaciones de orden superior, no todavía en los casos de lineales. Todavía no trabajaríamos términos transitorios, al menos no aún. ¿Ya? Solamente este aquí tendríamos el caso del factor integrante y ya la obtención de la ecuación exacta. Ahora, voy a revisar un poco más para tratar de ver los casos de integración perdón, de Edo trigonométricas para ver si podemos conseguir la ecuación o el factor integrante solamente con algebraicos, porque aquí como vieron la obtención nos salió un valor diferente al algebraico. Profe, y al presentar la solución igualada a la constante, la que está ahí queda absorbida. Podríamos dejarle como una constante 2 o también podrías dejarle absorbida, porque al final la suma de constantes es otra constante. Pero normalmente dejémosle, por ejemplo, en este caso dejamos así x cuadrado y cuadrado coseno de x más c es igual a c1, ¿ya? Para que no le dejemos todavía absorbida, ¿ya? Pero ¿hasta qué horas es ya mismo nos vamos. Entonces, lo que quería revisar era esta parte de Edo exactas, tanto sin factor integrante como con factor integrante. La siguiente clase ya empezaríamos a revisar Edo homogéneas, ¿ya? Entonces, ¿qué sería lo que va después de estas? Ahí creo que es lo que está ahorita es Camila también. Igual, por favor, no se olviden avisarme cuando tienen la fecha de la siguiente prueba para asimismo tener repasos, porque está igual que álgebra, creo que tienen dos pruebas antes del examen. Entonces, si ya les dan fecha, profe, esta semana tengo la segunda prueba y y ahí me dicen si van a tomarles hasta homogéneas o van a tomarles solamente hasta exactas. Y bueno, por lo menos hasta aquí estamos ya casi al día. Entonces, con lo de los 2 días del feriado. Lo bueno fue que el feriado se nos fue el lunes y martes, entonces no afectó a la clase de... No sé si tienen alguna pregunta, duda, curiosidad de todo lo que vimos hoy. Entonces hoy día trabajamos todo lo de exactas, derivadas parciales, trabajamos algunos ejercicios y la resolución. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, si no, y ahí ya me despediría con ustedes. Pregunten nomás. Dudas, curiosidades, inconvenientes ahí. Entonces, como no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí.